Nosotros estamos en la celebración de las fiestas patrias, ¿es verdad? Y como parte de nuestra responsabilidad como cristianos es pensar de qué manera nosotros somos un aporte a la nación. Cuando hablamos sobre las fiestas patrias, a veces sacamos un poco del sentido común y no reflexionamos bíblicamente sobre nuestra real función en el país, como iglesia, como pueblo. Entonces, vamos a meditar hoy día sobre ese tema, sobre cómo la iglesia puede ser esperanza para la nación. Y vamos a hacer meditando en el texto que está ahí en 1 Samuel, el capítulo 8, de los versículos 1 a 9. 1 Samuel 8, del 1 al 9, que dice lo siguiente: Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como líderes en Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos, pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviérteles claramente cómo el rey los tratará. Nosotros sabemos que nuestra percepción de las fiestas patrias puede variar de acuerdo al precio del choripán, ¿es verdad? Con un choripán a 5 lucas está difícil así como celebrarlo bien. Pero todos nosotros tenemos en estas épocas como que una especie de esperanza renovada. Así como que ojalá, ¿cierto? Ojalá el próximo año, ojalá para adelante las cosas mejoren. Pero el tema es que mientras más escuchamos las noticias, más nos deprimimos con la realidad. Uno va escuchando y ve ahí tantos portonazos, tantos asaltos, que sube la benzina, que sube el otro. Y nos quedamos así como medio desahuciados con nuestro propio país. Y hay un problema grande con los cristianos, es que nosotros pensamos que no podemos hacer nada, que no debemos hacer y que quizás no tenemos mucho que hacer, que se puede hacer, más allá que votar en quién hay que votar y cumplir las reglas del juego. Y ya está. Y muchas veces nuestro análisis de las circunstancias, de la realidad, es un análisis que no es hecha desde las Escrituras. ¿Ustedes están entendiendo lo que está pasando en el mundo? Y cuando hacemos esa pregunta, muchos cristianos se esfuerzan para dar una respuesta. Y esa respuesta muchas veces está lejos de ser una respuesta bíblica. Es un tincazo, como cualquiera. Puede tener algo de Biblia ahí, pero es un tincazo igual. Nuestro desafío es entender la realidad desde la perspectiva de lo que somos en Cristo, de lo que la Biblia nos orienta a hacer, de lo que la iglesia debiera hacer. ¿Cuál debiera ser la función de la iglesia en el mundo? Más allá de proveer instancias de espiritualidad y de compartir, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y si nosotros pensamos que la iglesia no tiene ninguna injerencia en el futuro de la nación, estamos profundamente equivocados. Porque para bendecir a la nación es exactamente la razón por la cual Dios nos puso acá. Si nosotros no estamos siendo un instrumento de bendición para nuestro país, nosotros no estamos siendo la iglesia que Dios quiere que seamos.
Ese es el punto. Pero el problema es que nosotros nos enamoramos de la forma de plantear la sociedad que el Estado, que la comunidad y que la cultura sin Cristo entrega. Y a veces queremos nosotros transar un poquito los valores en términos de cómo la sociedad debe ser y cómo deben vivir las personas. Es muy interesante porque ese texto que estamos leyendo ahora habla de una crisis social muy importante. Para que entendamos, debemos pensar lo siguiente. El pueblo de Israel no existía. Cero, nada, no existía. Y Dios va y llama a un hombre y dice, voy a hacer un pueblo por medio de ti. Y dice, Fernando, por medio de ti voy a hacer una nación. Y tus descendientes van a llenar la tierra. Pero esa nación tiene un diferencial de todas otras. Que esa nación sería la única nación que estaría directamente conectada al Dios verdadero, pero no solamente para que sean, oye, que son lindos ustedes, ¿cierto? Que son especiales. No, ¿cuál era el propósito de esta nación? Para que por medio de ustedes las otras naciones sean bendecidas por Dios, porque todas las naciones se habían alejado de Dios y habían abandonado a Dios. Entonces Dios, para redimir al mundo, hace esa movida, forma un pueblo, para que por medio de ese pueblo todas las naciones pudieran conocer a Dios mejor. ¿Y cómo ese pueblo iba a funcionar? Básicamente Dios iba a gobernar el pueblo, dándole leyes, dándole una forma de vivir, y si ellos cumplen esas leyes y viven ahí dentro de lo que Dios les dijo, todo les va a ir bien. Dios les dijo un montón de veces, mira, pon atención, si ustedes hacen exactamente lo que yo les digo, todo les va a ir excelente. Pero si se ponen creativos y ponen a inventar cosas y querer hacer cosas como hacen las demás naciones, les va a ir mal. Porque ustedes fueron creados con un propósito de ser para el resto del mundo esperanza. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la nación de Israel? De ser luz para las naciones, no de imitar a las naciones. Pero aquí tenemos un caso donde el pueblo dice, nosotros no queremos ser luz para nadie, nosotros queremos imitar a los vecinos. Todos tienen rey, ¿por qué nosotros no tenemos? ¿Cómo funcionaba el gobierno acá? Dios gobernaba, era una teocracia, Dios gobernaba y Dios levantaba líderes para tiempos específicos. Pero la idea es que, mira, la idea era un sistema de gobierno donde la nación en sí, todos vivían en tal libertad al punto de no tener un monarca que dominaba sobre ellos, que les imponía cosas. Ellos eran libres, todos eran iguales, y ese era lo hermoso de la estructura que Dios creó. Algo parecido a lo que vemos en el Nuevo Testamento con el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, ellos tenían todos una autoridad similar. No había una persona de entre ellos que era más importante. No habían castas, no había jerarquía. Y eso era hermoso. Había una distribución de funciones, pero solamente el Señor era el que gobernaba. Y levantaba líderes. Pero el pueblo dijo, eso no está funcionando bien. ¿Por qué no estaba funcionando bien? Porque el pueblo insistía en seguir a los ídolos de las naciones vecinas. Como consecuencia, ellos terminaban siendo dominados por las naciones vecinas, por sus propios pecados. Y clamaban al Señor y el Señor enviaba un líder, ellos pacificaban el país por un tiempo, después pasaba lo mismo. Entonces el problema no era el sistema que Dios había establecido, que era muy bueno. El problema era el corazón del pueblo. Y el pueblo dijo, no, para resolver el problema queremos un rey. Era la decisión más estúpida que ellos podrían haber tomado. Porque como Samuel les va a explicar, él dice, ahora todo lo que ustedes ganan con su trabajo es de ustedes. Y ustedes obviamente tienen el deber de ser generosos con los menos favorecidos. Pero cuando ustedes tengan un rey, él te va a cobrar impuestos. Más que impuestos, tus hijos, que hoy día son jóvenes, fuertes, van a estar sirviendo no a ustedes, porque ustedes saben que en aquella época, mientras más hijos, más manos, y más manos, más trabajo, y más uno, y mejor vive uno, ¿cierto? Pero ahora no, porque sus hijos, que en vez de trabajar para ti, van a estar trabajando para el gobierno. Y van a estar poniendo comida cara en la mesa que no es tuya. Es una estupidez, no hagan eso. Ellos no, la solución es tener un rey,
eso es lo que queremos. Y el Señor les dijo, ah, sí, bueno, ¿ustedes están conscientes de la letra chica? Sí, conscientes. Y es eso lo que pasó. Ahí entonces se da la transición del periodo del inicio de la historia de Israel, donde no había un rey, al momento de la monarquía en Israel, que culmina obviamente con la figura de David y después se extiende por varios reyes hasta que el reino es dividido, después termina siendo sujuzgado por otros imperios y ya no tiene un gobierno local. El problema es que en esa petición acá, que quizás cuando leemos así como el texto, parece muy sentido común y parece que tienen razón. Porque uno mira, así como, ¿quién gobierna esa nación acá? Y de verdad, pues es un sistema que funciona en tantos países, ¿por qué no va a funcionar acá? Esa petición que parecía tan básica y tan sentido común, trae consigo algunos pecados y algunos problemas. Nosotros solo podremos ser esperanza para la nación cuando aprendamos de los errores de Israel en ese momento. Y hay tres aquí que podemos destacar. El primero es que ellos rechazaron su propia identidad al pedir un rey. Porque ellos decían, queremos ser como las demás naciones. Pero es como si Dios dijera, pero es exactamente lo que yo no quiero que sean. Porque las demás naciones necesitan de redención. Ellos están en rebelión contra Dios. Ellos están ahogados en sus propios ídolos, en su propia perversión, en su propia opresión. Nosotros tenemos la idea de que las naciones vivían en paz con leyes como democráticas como la que tenemos hoy día, y eso incluso es una ilusión porque hay una inmensa cantidad de países donde ya no se vive en leyes democráticas hace mucho tiempo. Uganda, por ejemplo, como varios otros, incluso en Latinoamérica. Entonces nosotros a veces tenemos la idea de que las naciones estaban ahí, cada uno viviendo su vida, pero en realidad era que personas totalmente dominadas por estructuras de pecado, estructuras de opresión, estaban viviendo bajo la idolatría de sus ídolos, y el propósito de Israel es de ser una esperanza para estos pueblos. ¿Cómo? No siendo como ellos. Comienza por ahí. Entonces, lo que parecía una idea bastante obvia, así como vamos a copiar lo que ha funcionado en otros países, aquí es exactamente contrario a lo que Dios quería para el pueblo. Ahora, además de eso, uno podría pensar, bueno, pero es un modelo que puede ser ventajoso para nosotros porque somos 12 tribus. Entonces, un rey, una figura de un rey así como que bien concreta, permitiría unir a las tribus. Lo que es una ironía, porque poco después, o 3 reyes después, la nación se disolvió. Porque no era así como ese concepto de país como tenemos nosotros en nuestros días. Eran tribus. Imagínense ustedes que ustedes van de vacaciones con sus primos, con sobrinos, con esos primos de segundo grado, esa familia toda. Imagínense las peleas, las discusiones, los chismes, ¿cierto? Eso era el pueblo de Israel, pero 1 millón de personas. Imagínense, eran todos medio emparentados. Entonces era una cosa difícil de manejar. Entonces ellos pensaron, con una figura real resolveríamos todo. Pero claramente no funcionó. Y más, ellos tenían un argumento así como que parecía irrefutable. Ellos llegaron a Samuel de una forma muy poco, digamos así, cortés, muy poco agradable, y dijeron, mira Samuel, tú ya estás viejo y en poco tiempo te vas, así que estamos pensando en tu reemplazo. Y lo que pasa es que tus hijos son corruptos. Tus hijos no dan el ancho de ninguna manera. Ellos no siguen tu camino. Así como pasó con los hijos de Elí. Ellos dijeron, mira, tenemos un problema porque tú quieres que sus hijos sean ahí los que siguen liderando el pueblo, pero ellos no son buenas personas, así que escógenos un rey. Lo irónico es que, ¿quién te garantiza que el rey va a ser honesto? ¿Y quién te garantiza que el hijo del rey, porque cuando se habla de un rey, se habla de una dinastía, es decir,
después de ese caballero, que puede ser muy lindo que sea, su hijo va a gobernar. ¿Y qué tipo de gente será? No sé. El problema es que ahora era más o menos manejable. Pero con un rey, ¿cómo le sacáis? Golpe de estado, tenía que matar al compadre y asumir otro. Entonces era muy complicado, ellos no tenían esa visión o no querían ver eso, pero utilizaban eso como argumento para justificar el cambio ahí. El punto es que todo eso era una verdadera intención de no queremos ser como Dios quiere que seamos. Y ese es el tema. Israel fue llamado para hacer luz a las naciones y no para copiarlas. Israel entonces fracasa en entender su propio propósito y en cumplir con ese propósito en la sociedad. Y es eso mucho de lo que la iglesia vive en nuestros días. ¿Para qué sirve la iglesia? Hay una cantidad increíble de gente que es creyente y no sabe exactamente decir con sus propias palabras para qué sirve, más allá de que para que adoremos a Dios. Porque hemos, como he dicho muchas veces, hemos segmentado la idea de la religión como algo privado, la religión como algo particular, y más, la religión es más bien un hobby. Cada uno tiene sus propios hobbies. ¿Cómo se llama ese del stand-up? ¿Cómo? Stand-up paddle. O tiene el paddle también, ¿no es cierto? Ahí los más modernos ahí están en eso. La pichanga, ¿por qué no decirlo? O sea, abandonado Prodigol, ¿cierto? Tenemos que resucitar a Prodigol ahí. Y ponemos la fe, la religión, la espiritualidad y la iglesia en el espectro del hobby. Es algo que yo hago cuando no tengo nada más que hacer, o no tengo que trabajar, o no tengo ningún otro compromiso recusable. Entonces, ese es el problema. Porque esa mentalidad es una negación de nuestra identidad. La iglesia no fue hecha para hacer eso. Porque, como hemos leído en historias como de Uganda y en otros países, hay gente que muere por seguir a Cristo. Pero no está muriendo por un hobby. Está muriendo por algo que valga la pena. La iglesia tiene una función fundamental de servir a la sociedad, como dijo Jesús, como un instrumento de oxidación o de oxigenación, más decir, para evitar la oxidación del cuerpo pudrido. La iglesia es la sal y la luz, es decir, da la dirección. Y uno puede estar muy desesperado en la oscuridad hasta que ve una luz al fin del túnel. Y ahí uno se percata de la dirección. Eso es lo que funciona en la iglesia, para ayudar a la sociedad a entenderla a ella misma y no simplemente para sumar a lo que se está haciendo. Por eso que Calvino va a decir que la iglesia es la conciencia del Estado, no para gobernar sobre el Estado y no para simplemente estar ahí en una salita al final del pasillo, a la izquierda, para los que tengan algún interés en eso. Por lo tanto, nosotros debemos, si queremos ser esperanza para Chile, y si queremos que todas las celebraciones que cantamos, las banderas, todo eso tenga un valor real y no simplemente sea más de lo mismo. Si queremos efectivamente nosotros como iglesia ser esperanza para este país, debemos rescatar la identidad que Dios nos dio, de ser un pueblo llamado para influir en el mundo en que estamos viviendo. ¿Y cómo hacemos? De la misma manera como Dios demandó que hiciera el pueblo de Israel. ¿Cómo? Primeramente, hagamos caso a lo que Dios dijo sobre cómo debemos vivir, primeramente nuestras vidas privadas y en segundo lugar nuestras vidas comunitarias. Si usted camina y vive en esta sociedad como discípulo de Jesús en cada instancia, en su trabajo, en su familia, en el comercio, en el tránsito, estarás aportando mucho más de cualquier iniciativa mágica y transversal e importante que se pueda generar por ahí. Porque el impacto puede que no se sienta tan así como en grande escala, pero es un impacto verdadero. El impacto de la vida de Dios obrando por medio de personas que deciden contra la cultura obedecer a Dios y contra su propio corazón obedecer a Dios es profundo.
Y eso es tan así que Pablo dijo que cuando una mujer está casada con un hombre no creyente, o un hombre no creyente, o un hombre creyente está casado con una mujer no creyente, dijo que la mejor manera de reaccionar en esa instancia es: vive en obediencia a Dios en su matrimonio. Y nadie podrá negar su testimonio ahí. Su testimonio es la herramienta. Comencemos por ahí. Pero más, el pueblo de Israel no solamente rechazó su identidad, pero ellos también claramente depositaban su confianza en redentores humanos. Porque él dijo: queremos un rey que nos gobierne como las demás naciones. Y más adelante, al final del capítulo, va a decir: queremos un rey que nos gobierne y marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Yo me imagino que Dios se enojó muchísimo con eso, porque estamos hablando del mismo pueblo que no pudo ganar ni una sola batalla si Dios no hubiera interferido directamente. ¿Qué batalla ganaron ellos así como que apechugando, así fuimos y derrotamos? Ninguna. Dios tuvo que abrir el mar porque ellos estaban llorando: ay, vamos a morir. Y Dios les abre el mar. Estaban llorando en el desierto: ay, no tenemos que comer. Dios les manda comida. Llegaron 40 años después a enfrentar la primera gran batalla. ¿Y cuál es la estrategia? Ser valiente con espada y ya. No. Dios dijo: ustedes van a dar vueltas. Después de 7 días ustedes van a dar vueltas ahí, van a tocar las trompetas y se van a caer los muros. Toda la estrategia de ellos era una estrategia que dependía él 110% de Dios. Y ahora los patujos vienen y dicen: no, nosotros queremos un rey que luche con nosotros, que vaya adelante, porque no tenemos ningún rey que vaya adelante de nosotros para que luche nuestras batallas, para que nos dé la victoria. Era de una patudez, de una ignorancia histórica absurda. Y muchas veces nosotros caemos en el mismo problema, porque ellos querían un redentor humano ahí, así como los demás. Y es interesante porque Dios insiste a que ellos entiendan toda la letra chica de lo que significaba tener un rey. Porque si bien parecía interesante y bonito ver al rey ahí todo bien armado, todo agrandado en un caballo blanco adelante del ejército, y ya parecía heroico, parecía bastante Hollywood, Dios les insiste a que entiendan bien la letra chica. Y lo que hace Samuel en el resto de ese capítulo es decir: mira, sus hijas van a trabajar para el rey, sus hijos van a trabajar para él, parte de su territorio será tomado para el rey, parte de sus cosechas también será tomada para el rey, y ese rey dominará sobre ustedes y oprimirá a ustedes. Y ustedes vendrán a mí después de decir: ay, ese rey es malo, y yo les voy a decir: problema tuyo, tú te lo pediste. No con esas palabras, pero eso es más o menos lo que Dios dijo acá. Entonces Dios pone la letra chica, pero su corazón ya estaba totalmente convencido. ¿Ustedes han tomado malas decisiones en la vida alguna vez? ¿Han comprado ese auto que ¿no es cierto?, que uno se arrepiente después? ¿O optado ese es más doloroso, optado por una carrera que uno se arrepintió después? Malas decisiones. Pero lo peor de las malas decisiones es cuando uno está tomando una mala decisión y alguien le dice: no haga esto, por esto, no. Y uno que se cree, ¿cierto? Que se cree y dice: no, si yo sé, si ya he visto tantos videos en YouTube y yo sé que es así y así que funciona y no sé qué. Y uno se cree el inteligente, se hace lindo, ¿cierto? No, si yo sé. Y se mete igual, para poco tiempo después darse cuenta de que no, él no era tan lindo como pensaba y que era una pésima decisión. Y uno: ¿con qué cara me quedo?, ¿cierto? Y el otro todo el rato quiere decir: te lo dije. El pueblo estaba aquí tan convencido de que mientras Dios les mostraba todo lo inconveniente de lo que ellos estaban abrazando, ellos dijeron: no nos importa. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Entonces el problema estaba en su corazón, que confiaba no en Dios, que le había salvado la vida, que le había hecho el pueblo crecer, que le había dado la propia tierra,
sino que ellos querían confiar en ellos mismos. Ellos querían uno como nosotros, gente como la gente. No queremos a Dios como rey, queremos un rey que podamos ver, que podamos tenerlo acá. El punto es, ellos depositaban toda esperanza de cambio futuro en un sistema de gobierno que dependía de ellos. Nosotros, cuando pensamos en los problemas de la sociedad, aún siendo creyentes, planteamos soluciones que son meramente planteamientos donde Dios no está presente. En otras palabras, nosotros buscamos una solución para los problemas humanos sin pensar desde la perspectiva bíblica cómo debiera ser todo eso. Y caemos ahí en el juego político de izquierda a derecha y pensando que no, eso parece ser más canuto, eso parece ser más canuto, ese parece ser menos canuto, eso parece ser menos canuto, y quedamos así. Cuando en realidad lo que la Biblia nos enseña es que Dios no se cuadra ni con la derecha ni con la izquierda. Y muchas veces nuestros corazones ya han amado, ya han idolatrado conceptos, ideas, movimientos políticos que son contrarios a las Escrituras. Pero nosotros estamos tan convencidos y parece ser tan lógico y tiene tanto sentido que nos encanta. Y no importa si hay alguna cosa que no es así tan, pero pensamos que el mundo sería mejor si fuera así. El tema es que nosotros no estábamos ahí cuando Dios creó el mundo. Él no nos pidió nuestra opinión. Y Él sabe mucho mejor cómo el mundo debe ser. Mejor que nosotros. Por lo tanto, la única forma de que el mundo sea mejor es que el mundo sea como Dios diseñó. Es eso. Pero eso es lógico. Todas las cosas funcionan así. Si inventáis una cuestión, esa cuestión va a funcionar de la mejor manera con el propósito para el cual la inventaste. Ahora, si te pones creativo y empiezas a dar vuelta con cosas, no va a funcionar. Lo mismo pasa con el mundo y lo mismo pasa con las relaciones sociales. Y es interesante porque muchas veces nosotros caemos en el error de decir, no podemos mezclar política con religión. No podemos mezclar Dios con política, con ciencia, con nada de eso. Cada uno en su cuadrado. Pero eso es una tontera sin tamaño. Porque si nosotros pensamos, la política, la sociedad, es básicamente relaciones humanas. ¿Quién inventó a los seres humanos? Dios. ¿Quién inventó las relaciones humanas? Dios. Dios en sí mismo es un ser sociable. Él inventó todo eso. Es imposible imaginar cualquier relación humana sin una estrecha relación con Dios. Porque toda relación humana, como vamos a ver más adelante, es también espiritual. Y Dios inventó eso, Dios diseñó eso. Las relaciones sociales, las relaciones de poder, las relaciones con la ciencia, todo eso tiene que estar no solamente una cuota, así como un 10% de espiritualidad para que no digan que somos represores y nada de eso. No, Dios se impone por sobre las ciencias humanas. Y debemos pensar la sociedad desde la perspectiva de Dios, confrontando nuestros ídolos, los ídolos de nuestro corazón y los ídolos de nuestra cultura. Eso es lo que somos llamados a hacer. Y es solamente así, cuando dejamos de ver que la solución para el problema de Chile no reside en nosotros, en que nos demos la mano, en que pongamos las pilas y que saquemos adelante nosotros el país. No es así que funciona. Porque ¿quién puede transformar una nación de una forma que realmente sea transformadora? Es aquel que gobierna esta nación mucho más por encima de los poderes económicos, políticos, sociales. Por lo tanto, nosotros debemos entender eso. Debemos evitar en nuestro pensar la sociedad de que debemos buscar salvadores humanos, un próximo presidente, un próximo juez, una otra constitución, un otro país, un otro sistema de eso, un otro sistema de aquello. Si cambiamos eso a... No, hermano, no. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos cambiar todo, pero no podemos cambiar el corazón del ser humano. Los seres humanos que viven en ese país seguirán siendo exactamente los mismos. Ahí está el problema. Y quizás más de uno va a pensar, entonces tenemos que eliminar a todos y comenzar de cero, ¿no? Eso también no funciona mucho. Dios ya lo hizo, de hecho, y ya
es la prueba de que no, eso no resulta. La única forma que resulta es la forma que Dios ya está ejecutando en ese país y en el mundo. ¿Cuál es la estrategia de Dios? El Redentor, el Rey, el que iba a realmente cambiar las estructuras de las naciones, es Cristo. Cristo vino, y cuando Cristo vino uno pensó, Él va entonces a poner un ejército y va a derrotar a los imperios. No, ¿qué hizo Cristo? Iglesia, discípulos. Porque es así como influenciamos en la sociedad, no transformando la estructura, sino que transformando el corazón uno a uno. Eso es lo que somos llamados a hacer. Por lo tanto, no debemos buscar redentores humanos, sino que confiar en la redención que ya está en marcha por medio de Cristo y por medio de la iglesia. Ahora, nos cuesta admitir que todo el pensar de la sociedad es un pensar espiritual. Tenemos a veces una mentalidad de que lo social es separado de lo espiritual. Lo espiritual es individual y privado, lo público es público. Pero todo es espiritual. Y aquí más encima, cuando ellos decían de reyes, no es como la reina, ahora el rey, ¿no? Ya no está la reina, el rey Carlos, Charles, que uno ve así como esa figura que está ahí, ¿cierto? Gobernando así como, no. La figura del rey era una figura así como, era un avatar de los dioses. Eso era. Ahora fui profundo, ¿eh? Porque el rey era en la tierra la figura más elevada espiritualmente. Por eso el hecho de que hasta nuestros días el rey sea la cabeza de la iglesia en Inglaterra tiene mucho sentido para lo que pensaban en el pasado, porque el rey era el líder espiritual de la nación. Habían obviamente los sacerdotes, pero el rey era el que impartía el queque también en ese tema. Entonces el rey era una figura espiritual y no solamente administrativa, jurídica o militar. El rey era la cabeza de la nación, también en lo espiritual. Entonces cuando ellos pensaban en un rey, ellos también estaban pensando en estándares de una religión idólatra, que necesitaba de figuras de oro, bronce, madera, donde se postraban, porque imaginaban que esas figuras imitaban realidades superiores. Y el rey era la encarnación de esa realidad superior. Y ellos no tenían nada, ellos tenían ahí un tabernáculo, que era una carpa, de lujo sí, pero era una carpa. Y adentro habían así como unos ¿cómo se dice? Unos candelabros, unas decoraciones, un arca, pero que nadie podía ver esa cuestión, nadie podía entrar. Y más encima tenía que entregar un montón de sacrificios, pero no se veía nada. Era raro. ¿Dónde está ese Dios? ¿A qué lado va? Está aquí, Él está aquí, pero ¿dónde? Su presencia está aquí, pero no lo veo. Solo veo esa tienda aquí, esa carpa. ¿Y qué? Entonces ellos estaban tan convencidos por la cultura de su época, que ellos querían así como algo, así como que más visible. Y la figura del rey imitaba eso. Y es interesante porque la adoración a Dios implicaba en qué. No solamente en eso, en los sacrificios, pero la adoración implicaba en obedecer a sus leyes. ¿Qué leyes? ¿Leyes religiosas solamente? No, leyes de todo tipo, leyes civiles, leyes ceremoniales, sí, leyes de conducta moral, pero leyes que influenciaban todo y cada uno de los aspectos de la vida de ellos. Incluso leyes hacia dónde evacuar. Dios sabía de los problemas que la evacuación humana podría provocar en la sociedad. Leyes sanitarias. Cuando vemos aquí todas esas reglas de las cosas que ellos no podían comer, no era porque Dios tenía alergia a esas cosas, no. Era una de las formas en la que Dios preservaba también la salud pública de Israel, porque ustedes saben, no había refri, no había, ¿cierto?,
todo ese cuidado, y gran parte de ese periodo era en el desierto, entonces comer esas cosas era complicado. Dios se preocupaba del pueblo y de manera que adorar a Dios era ser un ciudadano. Ser un ciudadano de aquel país era ser también un adorador, cumpliendo las leyes también en esos casos. También era así en otros contextos, porque seguir a los ídolos de aquellas naciones implicaba no solamente las ceremonias, pero también implicaba en leyes del día a día. Y nosotros pensamos, oh, hoy día no somos así, hoy día somos una sociedad secular, donde las leyes del país son leyes del país y las leyes religiosas están para el otro lado. Eso es lo que nos contaron, pero no es así. Toda ley y toda forma de vivir refleja una espiritualidad y refleja una intencional y una interpretación de lo espiritual. Porque cuando inventamos un sistema de nación donde esas leyes son solamente humanas, hemos puesto no el ídolo Baal o Astarote o cual sea en el templo, pero hemos puesto al ser humano en el centro. Tanto que, ¿cuál es la evidencia de nuestra cultura, de la adoración más masiva que tenemos? Los centros comerciales son grandes templos. Todas las leyes conspiran y coordinan nuestra relación comercial. La relación con las finanzas no es simplemente un tema, es un tema de adoración, porque hay un ídolo por detrás de ahí. El ídolo eres tú. Y tú puedes vestirte mejor, comer mejor, pasarla bien, disfrutarla porque tú te lo mereces. Tú eres el Dios de este mundo. Y las leyes son solamente leyes humanas pensadas en ti, para ti, en ti, y de ti se trata. Por lo tanto, no debemos pensar que esas leyes que están ahí, o la Constitución, o los gobiernos que se instalen, son ajenos a cualquier espiritualidad. No, son profundamente espirituales. Una fiesta como la que tuvimos ayer no es simplemente cultural, bonito, es profundamente espiritual. Es una declaración de lo que nosotros creemos, de lo que tipo de gente somos, qué es lo que valoramos y cómo interpretamos la realidad. Por lo tanto, debemos entender eso, que un corazón profundamente idólatra va a generar leyes idólatras, aunque no parezca ninguna relación con cualquier cosa espiritual. Pero así lo es. Y es interesante porque la iglesia se vuelve idólatra cuando ella piensa que política no tiene que ver con fe, mientras que toda política es una expresión de religiosidad, porque toda política representa un culto, representa un ídolo, porque se trata de valores, de principios. ¿Y de dónde sacamos? ¿De Marte? No. Sacamos o de una adoración que se dirige a Dios o una adoración que se dirige a cualquier cosa que es opuesta a Dios. Por lo tanto es idólatra. La iglesia también se vuelve idólatra cuando ella se aísla del mundo para decir, ¿sabe qué? No quiero compartir con nadie. Eso de bandera, saquemos. Eso de cueca, eso de fiesta patria, no, nada. La Navidad es una fiesta pagana inventada por los romanos. ¿Qué más? Y ahí hay gente que le gusta esa onda, así como bien, así como que antisistema total. Y se aísla y no quiere ver, no quiere hablar, no quiere relacionarse con el mundo. ¿Por qué? Porque hace de su comunidad, de su fe, de sí mismo, su propio ídolo. No está cumpliendo con su rol, se está negando, creyéndose más importante de lo que realmente es. Pero también la iglesia se vuelve idólatra cuando empieza a adoptar a los ídolos del mundo, adaptando los discursos sociales, los discursos de progreso político, de progreso económico, de desarrollo social que la sociedad desarrolló sin Cristo, trayendo eso, poniendo unos versículos de por medio, dando así como una limpiecita y transformando en cosas cristianas. Mucha iglesia va por ese camino también. Son más ONG que iglesia. Y por lo tanto nosotros conocemos eso. Negamos nuestro propio valor y caemos en la idolatría de la política pública. Ahora, ¿cómo debemos nosotros vivir este 18 de forma a que seamos una iglesia que realmente sirva de algo para Valparaíso? Que sirva de un aporte real y que no sea simplemente un grupo de personas que se reúnen acá para escuchar una charla.
y para cantar unas canciones, orar y irse a su casa, para vivir una vida bien y que le va bien. No. ¿Cómo podemos hacer? Primeramente, nosotros no podemos transformar nuestras fiestas patrias en fiestas de la celebración de los ídolos de la cultura. Tenemos que entender quiénes realmente somos. Fuimos llamados para iluminar esta nación. Y la transformación pasa no por nuevas leyes, ni por nuevos gobernantes, ni por nuevos empresarios, ni por nuevos líderes sociales. La transformación pasa por la transformación que Dios está haciendo en tu corazón. Y nada es más poderoso que la transformación del Espíritu Santo a un corazón humano. Porque ninguna ley puede cambiar tu corazón. Pero cuando nosotros valoramos eso, pasamos a derrachar y abandonar esas estructuras de pensamiento que simplemente prometen una transformación pero no entregan nada. Abramos nuestros corazones para confiar en nuestra real identidad y en nuestro llamado como iglesia, de ser luz para este país. Tengamos también, por lo tanto, posturas críticas. No posturas críticas con relación a lo que el otro piensa, eso es fácil, ¿cierto? Lo que no me gusta en el otro es fácil de criticar y de hecho lo hacemos a diario. Pero tengamos posturas críticas con las cosas que a nosotros nos encanta, del escenario público, de tu propia postura. Porque tú puedes optar por una postura: yo soy más así, yo soy más asado, yo soy más derecho, yo soy más izquierdo, yo soy el centro, yo soy querubín, yo estoy arriba de todo eso, yo levito por sobre la esfera. No, cada uno puede tener su postura. El desafío es, ¿qué tanto de tu postura es idolatría? Que fuiste asimilando a lo largo de los años por toda tu formación en tu casa, tu formación universitaria, tu formación en tu colegio, tu formación en la historia, tu formación ahí donde vives ahora, los últimos acontecimientos. ¿Qué tanto eso ha conformado una forma de pensar que tú piensas que es una forma que tiene mucha lógica, que te hace todo sentido, que todos debieran pensar así, pero que en realidad es la expresión de un ídolo en tu corazón? Debemos ser críticos primeramente con nuestra postura, porque Dios no se calza con las posturas que están en el mercado. Nosotros también debemos asumir con valentía nuestro trabajo acá. Te va a decir, pucha, que somos pocos, qué gran impacto vamos a hacer. Y uno mira las iglesias, muchas veces son pocas y a veces mal interpretadas, los hermanitos que están allá, en algunas iglesias de terno corbata, en otras con panderines, otras con, ¿cierto? Y uno dice, no, ¿qué va a cambiar el mundo eso? Tenemos nosotros que ser valientes y reconocer que esas instancias donde el pueblo de Dios se reúne son poderosísimas. Cuando el pueblo de Dios asume su propósito, no para derrocar el poder o hacer nada de eso, sino que para hacer lo que el pueblo ha sido llamado a hacer. Luz para las familias, esperanza para tus vecinos, paz para aquellos que están en desesperación. ¿Cuántas personas han llegado acá con crisis absurdas y han encontrado en el Señor esperanza para sus familias? Y es así que Dios va cambiando un país, corazón por corazón, persona a persona. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Sin tener temor a que, eso no es grande. No, ¿qué es lo que van a decir de mí? Sin tener temor a eso. Confiemos en el plan de Dios para su iglesia. Y solo así seremos esperanza para la nación. Amén. Vamos a orar.